Hola a todos, bienvenidos a la profe Nicole. Esperamos que se encuentren muy bien. De igual forma queremos saludar a todos los que nos van a escuchar a través de Spotify. Estoy feliz de estar con ustedes, de compartir esta nueva iniciativa, este nuevo proyecto que comienza el día de hoy. Para todos los que nos escuchan en Spotify dirán, ¿esta muchacha quién es? Soy Nicole, la profe Nicole. Tengo un canal en YouTube, en la plataforma de YouTube. Hace aproximadamente ya 4 o 5 años inicié este camino, pero lo retomé hace 2 años, súper juiciosa. Hoy tenemos una invitada muy especial, también es colega mía, licenciada en Pedagogía Infantil. Ella se llama Alejandra Chacón. Hola Aleja, ¿cómo estás? Hola Nicole, yo muy bien, muchas gracias a ti por la invitación, un honor estar aquí contigo, pues participando de este maravilloso proyecto y pues también pues muy contenta de estar compartiendo con todos los que nos están escuchando. Quiero que por favor nos cuentes quién es Aleja, a qué te dedicas. Bueno, pues como ya la profe Nicole les mencionó, me llamo María Alejandra Chacón, soy colombiana y pues de la ciudad de Ibagué. Actualmente pues soy licenciada en Pedagogía Infantil. Tengo también un canal de YouTube que se basa pues en contenido pedagógico y en actividades pues para docentes. Entonces pues también me dedico a eso actualmente. ¿Cómo te encontramos en YouTube? Bueno, pues para los que no me conocen, en YouTube me pueden encontrar como María Alejandra Chacón y pues ahí van a poder encontrar todo el contenido relacionado a pedagogía y actividades para docentes, para sus clases. Pues espero que pues les sirva muchísimo. Quisiera hacerte una pregunta, de pronto que muchas veces nos hacen a todas. ¿Por qué decidiste estudiar licenciatura en Pedagogía Infantil? ¿Qué te motivó? Bueno, pues la verdad, a mí nunca se me pasó por la mente ser profesora. Siento que Dios pone las personas donde tienen que estar y pues hoy en día vivo muy agradecida pues por la oportunidad que Dios me dio de estar en este hermoso medio y pues ando súper enamorada de mi carrera, de mi profesión y pues amando profundamente a los niños. Bueno, cuéntanos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿qué te motivó a abrir tu canal de YouTube? Pues mi canal de YouTube lo inicié desde el 2018. Empecé compartiendo pues contenido personal, compartiendo mi rutina del día a día, pero como lo mencioné anteriormente, es Dios quien marca el camino y el destino de las personas. Él puso en mi corazón pues que hiciera uso de los conocimientos pues que él ya me había formado y pues de eso fue básicamente lo que me motivó a darle el rumbo que hoy tiene pues mi canal, que como ya les mencioné, es un canal pues de pedagogía y de actividades para docentes. Aleja, durante todo tu proceso de formación como licenciada en Pedagogía Infantil, ¿qué fue lo más bonito que viviste en toda esta experiencia? Pues sin duda alguna, yo creo que el cariño que recibe uno de los niños, porque la educación inicial es en la única profesión donde uno recibe cariño. Uno falta 2, 3 días y es en la única parte donde lo reciben a uno con abrazos, con besos, con caricias. Entonces, eso lo hace sentir a uno bien y creo que eso es lo que a uno le llena el sentirse pues uno como querido y pues eso es lo que más me gusta de mi profesión. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil de mi profesión, diría yo que el dominio de grupo, porque una cosa es estar uno en las prácticas observando pues lo que hace la maestra, allá pues estar tú enfrente del grupo dando las instrucciones, pues porque ya tienes ciertas responsabilidades y es que esta habilidad se va desarrollando con el tiempo. Entonces aquí es donde varias docentes pues como que piensan si realmente están en el campo correcto o no, porque sí es un poquito difícil el dominio de grupo, pero como les digo, se va dando pues con el tiempo y pues todo es cuestión de constancia. Hay un dicho que dice que la práctica hace al Hace maestro. maestro, sí. Sí, entonces pues lo mejor que les puedo decir es que amen su profesión y que si están en este momento ahí es por algo y pues sí se puede. Eso es verdad. Ya lo que tú dices en cuanto, por ejemplo, yo soy técnica en preescolar
Y cuando yo hice mis prácticas del técnico, no fue como auxiliar, sino directamente me pusieron de directora de un grupo. La ventaja, por decirlo así, en ese momento fue que era un jardín donde se manejaba todavía el cuaderno, mucho de la educación tradicional. Entonces, digamos que en ese caso no me dio como tan duro. Y también teniendo en cuenta que eran solamente como 5 o 6 niños, era muy poquito. Ya Claro, era cuando, sí, ya después tuve la oportunidad de trabajar en un colegio de auxiliar. Y lo que tú dices es verdad, es totalmente diferente de uno ser auxiliar, es como más relajado, perdón la expresión, es más tranquilo a cuando uno ya es a cargo de un grupo. Entonces me pasó mucho en ese colegio que comencé siendo auxiliar de primaria y así pasé por cada curso, pero pues, como, como, ¿cómo decirlo ahí? Se dio la oportunidad, sin yo buscarla, de hacer un reemplazo. Me acuerdo mucho que era de una docente de 5.º grado y ella dictaba 8 materias. sí. Entonces, créeme que en ese momento, o sea, a nivel personal, ya hablando de lo que uno vive en cuanto a la carrera o un técnico, sí pensé muchas veces que había estudiado, que no había estudiado, o sea, que no sé por qué estaba ahí, que me faltaba mucho. Y durante todo ese proceso aprendí mucho, también lloré mucho, pero me Creo que formó, todas pasamos por eso, creo sí, totalmente sí, todas. sí. Bueno, entonces, durante todo ese proceso, aparte de llorar y bueno, todo lo que se vivió, también aprendí mucho. Claro, Que esas son experiencias, vivencias. sí, Aleja, y teniendo en cuenta esto, ¿tú qué consejo le darías a las futuras licenciadas en pedagogía infantil o a aquellas chicas que están haciendo el técnico en preescolar? Porque hay muchas que dicen, no, primero voy a hacer el técnico, a ver si soy buena en aquello, en estos, manejo de grupos, si soy buena para dictar una clase, si soy buena para colocar en práctica lo que estoy estudiando. ¿Qué consejo les darías para que ellas no digan, no, hasta acá quedo, no hago la licenciatura, no me atrevo a finalizar mi carrera porque no soy buena? O bueno, ¿qué consejo darías tú? Cuando tú viviste esos momentos difíciles en tus prácticas, ¿qué hacías tú para seguir adelante? ¿Cómo te motivabas? ¿O quién te motivaba? ¿O qué te transmitías a ti misma? ¿Qué te decías? ¿Si puedo, Aleja? ¿O qué hacías? Pues la verdad, como tú lo comentabas hace un momento, también yo pasé por esa etapa de preguntarme una y mil veces si realmente era lo que, pues, debía de hacer, si estaba en el campo correcto. Como hablábamos, el dominio de grupo fue o es algo que nos cuesta muchísimo porque la atención de los niños es un factor que debemos pues de controlar, el aprendizaje que realmente los niños, no solo controlarlos, sino que aprendan el manejo de situaciones porque nosotros no solo vamos a dictar las clases, sino que debemos de tener en cuenta que tenemos que atender a los niños, manejar los papás, resolver pues soluciones que se presenten, que el uno le pegó al otro, que el otro se cayó, situaciones que se presentan en el día a día. Entonces, algo que me motivó muchísimo en esos momentos difíciles, porque créanme que yo estuve más de una vez pensando en dejar la carrera, es que si nosotros estamos en ese lugar es por algo, sobre todo ya las que van en quinto, sexto semestre, o sea, ya llevan prácticamente más de la mitad de la carrera. Entonces, es por algo, muchas desiertan en los primeros semestres y es porque realmente no tienen como les decía yo, ese, ese talento, esa vocación para ser docentes. Mi maestra me decía que el dominio de grupo es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo. Lo que hacemos nosotros es compararnos con la docente. Nosotros la miramos cuando estamos en las prácticas, cómo se expresa, cómo les habla a los niños, qué técnicas realiza. Entonces, pues ese es el error que nosotros cometemos, el compararnos. Entonces, el consejo que yo les doy para resumir es que no nos comparemos con la docente porque nosotros, por el simple hecho de estar ya en las prácticas compartiendo con los niños, ya somos prácticamente docentes, que no estamos ejerciendo en ese momento, pero nosotros tenemos el mismo valor que la docente y no nos debemos desvalorizar y mucho menos caer en ese error de compararnos.
sí, la maestra habla muy bonito y todo, pero debemos de tener en cuenta que ella pues lleva su proceso, lleva más años que nosotras, entonces no debemos como de desmotivarnos y tener en cuenta que la habilidad del dominio de grupo, vuelvo y recalco, se da con el tiempo. Y Aleja, ¿tú qué crees que es difícil manejar a los papitos o a los niños? Yo creo que a los papitos, porque pues con los niños uno puede implementar o sea, sí es difícil, no estoy diciendo que sea fácil, Sí. porque las que son docentes ya saben a lo que nos enfrentamos el día a día, pero es que es muy diferente estar con los niños a estar con los papás, porque los papás, ¿qué pasa? Están mirando en qué se equivoca uno, ellos tienen la idea de que quieren la maestra, pues, digámoslo así, perfecta. Obviamente hay papitos muy lindos, Sí. muy amorosos, eso sí es de ahí, pero realmente ellos no comprenden pues como el esfuerzo y el trabajo que conlleva pues lidiar con un grupo, porque nosotros no lidiamos con un solo niño, lidiamos con ¿qué? 8, 10, 15. A mí en lo personal, cuando inicié mis prácticas me tocó lidiar con 25 niños. Cuando inicié mi experiencia laboral, también me tocó lidiar con niños de tercero, un grupo de 25 niños también. Entonces, Sí. pues eso influye en la capacidad de dominio de grupo. Pues si es un grupo pequeño, pues va a ser un poco más sencillo, obviamente. En cuanto más grande, pues más experiencia vas a adquirir tú. Es un poco complicado, pero más experiencia vas a adquirir tú. Ya que tú estabas hablando sobre el dominio de los papás, que de pronto es lo más complejo, ¿tú crees que es importante o le afecta a uno como docente la autoestima, si uno no tiene buena autoestima o buena seguridad en cuanto a uno, bueno, el manejo de grupo y en cuanto a uno socializar o interactuar con los padres de familia, esto se puede notar? Bueno, claro que sí. Una persona que no tenga autoestima, pues obviamente va a ser una persona insegura, indecisa, va a perder pues la capacidad de tomar decisiones, de resolver problemas y pues eso se nota. Recordemos que cuando nosotros nos enfrentamos a los niños, nosotros debemos de hacerles entender que somos la docente. Nosotros no podemos llegar, pues sí, hay que entender que son niños pequeños también, pero ellos deben de entender que nosotros somos los docentes y que ellos pues no pueden pasar por encima de nosotros, al igual que los papitos. Los papitos pues como les mencionaba, ellos están pendientes de ver en dónde nos equivocamos. Entonces, si somos inseguros, de pronto si no tenemos un buen tono de voz, si no tenemos pues seguridad al hablar, pues eso se va a notar y los papitos, ¿qué va a pasar? Como se dice vulgarmente y me van a perdonar la expresión, no la van a montar. Entonces es cuestión de tener esa seguridad y esa certeza de que nosotras valemos mucho, de que somos las docentes y de que realmente estamos pues desempeñando nuestro papel, es meternos pues como en el papel de profesora y yo soy la docente y yo sí puedo. ¿Tú crees que es importante la educación preescolar en los niños? Claro que sí, la educación preescolar es muy importante. La primera infancia se define como una etapa de la vida en la que comprende una etapa entre la gestación y entre los 8 años. Esa es como la primera infancia. Es la etapa en la cual los niños y las niñas sientan esas primeras bases para el desarrollo de sus capacidades, de sus habilidades y pues todas sus potencialidades. Se considera importante, ¿por qué? Porque durante este periodo ocurren ciertos procesos, por ejemplo, ocurre un mayor desarrollo neuronal. Muchos pediatras y muchos médicos especialistas dicen que el cerebro se desarrolla antes de los 5 años en un 90%. Entonces fíjense la importancia de esta etapa y de un buen desarrollo. En esta etapa también se determinan las capacidades para las relaciones pues afectivas, el sabernos pues relacionar con el otro, se desarrollan habilidades básicas pues del lenguaje, los niños aprenden a comunicarse, se da el reconocimiento de sí mismo, es decir, aprenden a reconocerse pues como niños, como niñas, quienes son, se aprenden a reconocer ante el entorno físico y ante la sociedad y se forma pues su carácter. También pues durante esta etapa el niño se desarrolla pues en cuatro principales áreas. Como ya lo habíamos dicho, el área pues afectiva, que es muy importante,
porque pues aprende el niño a relacionarse con el otro y citando a Vygotsky, esta etapa pues es muy importante o esta interacción porque gracias a esta interacción con el otro, el niño aprende. Entonces, fíjense la importancia de la interacción socioafectiva. El área del lenguaje también pues aprenden a comunicarse tanto verbal como de forma pues escrita. Se desarrolla el área física, su motricidad gruesa, su motricidad fina y finalmente pues como lo mencionábamos el área cognitiva que pues pienso yo que es la más importante. ¿Y por qué crees que es la más importante? Porque como les mencioné anteriormente, esta pues es la etapa donde se desarrolla pues prácticamente el 90% del cerebro, entonces es aquí donde como docentes, donde como padres de familia podemos contribuir al desarrollo de toda esta pues potencialidad que pues tienen los niños, su desarrollo del pensamiento lógico matemático, su desarrollo psicológico, todo esto que tiene que ver con la parte cognitiva es lo más importante en esta etapa. Yo, o sea, sí, todas las etapas que tú nombras son muy importantes, pero últimamente a mí me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con la educación emocional y creo que el área socioemocional es súper fundamental que se comience a trabajar desde pequeños en los niños. Claro. Creo que esta área casi no se trabaja en los jardines o de pronto en los colegios. Porque pues sí, a nosotros como docentes le enseñamos al niño de las emociones, cuando estás triste, cuando estás feliz, cuando estás bravo, enojado. Pero nosotros no le enseñamos a los niños cómo manejar esas emociones. Cómo durante su proceso, desde que están en preescolar y toda su etapa escolar, nosotros no le, digamos que, no digo que todos los docentes o que todas las instituciones, pero la mayoría no se enfoca como en darle esa importancia a lo emocional, sí. La mayoría de los colegios se enfocan es en lo curricular, en la escritura, en la lectura, en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y pues efectivamente se deja como a lo último el desarrollo socioemocional del niño y fijémonos que es prácticamente lo más importante porque los niños tienen que aprender a ser sociables, deben de aprender a desarrollar ese ser que es tan importante. Y yo creo que es muy importante el fomentar o fortalecer la autoestima en los niños, porque vemos, por ejemplo, que si el niño, bueno, sí es, obviamente es muy importante todas las áreas que tú mencionas, pero yo, pues a nivel personal, pienso que la educación emocional es un factor muy esencial, porque se evitaría muchas problemáticas que se ven en la sociedad, ¿sí? El bullying, los niños que lamentablemente pues se suicidan. Y yo creo que sí, se enseñan estas bases de la educación emocional, de cómo manejar sus emociones, de decirle sí, está bien que te sientas triste, sí estás bien que te sientas enojado, pero también decirle cómo vas a manejarlo, cuál es la solución y que el entorno del niño también sea propicio para eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno de mamita o papito puede decirle al niño, ay, no llores, las que lloran son las niñas, ¿sí? Entonces también yo pienso que en cuanto a esa área, y en todas, ¿no? Pero en cuanto a esa área sería muy importante involucrar a los padres. No sé tú qué opinas de eso, de involucrarlos en la educación emocional, de decirle a los papitos, usted, más que todo la mamá, o bueno, los papás, usted es parte primordial de la educación emocional de su hijo, de que su hijo sea seguro, de que su hijo tenga buena autoestima, de que su hijo se crea capaz de hacer las cosas, de que su hijo se coloque en el lugar de la otra persona, tenga empatía por si el otro niño está llorando, o tenga empatía por aquel niño que le hacen bullying en el salón. ¿Tú qué piensas? Sí, el papel de los padres es importante en cuanto a este proceso, esta área socioemocional. Claro, recordemos que como padres somos los primeros entes en la educación de los niños, entonces todo lo que ellos hagan, digan, sean, es porque así son los papitos. Hay un dicho que dice que
los niños son el reflejo de sus padres. Entonces, de ahí, pues, pienso yo que se radica como esa importancia que tiene que ver pues con el acompañamiento de los papitos, tanto pues a nivel escolar, porque pues aquí no estamos hablando solamente del nivel escolar, sino también del nivel pues personal, de que el niño pues como tú mencionabas aprenda a desarrollarse pues como el ser, que aprenda a actuar, que aprenda a valorarse como niño que es y pues que aprenda a manejar pues sus emociones, aprenda a resolver los conflictos pues que se le presenten. Entonces de eso se trata pues el acompañamiento emocional en los niños. Bueno, para cerrar como el tema de la educación emocional, porque este tema es muy largo y tiene mucho contexto para hablar, creo que también es importante enseñar al niño que desde que nace ya es alguien en la vida, ¿no? Ya si nace es porque tiene un propósito en la vida, sea el cual sea. Obviamente sin crear niños egocéntricos, ¿no? Acá hay que tener un equilibrio, ¿no? Pero sí darle ese valor a ese niño. Y pues pienso yo que en el caso de los papitos no, en cuanto a la crianza, no, si de pronto durante el proceso como los criaron a ellos hubo algo que no les gustó, pues ellos tienen la capacidad de no repetir la historia con sus hijos. Porque, exacto, porque a veces eso se repite inconscientemente, ¿no? Porque bien dicen por ahí, nadie nace para ser papito ni mamita, ni nadie viene con el libro bajo el brazo. Bueno, continuando con todo este proceso pedagógico, ¿tú crees que si un niño hoy en día no asiste a preescolar, todo su proceso, le va a afectar algo su autoestima, su proceso cognitivo, la motricidad fina, la motricidad gruesa? ¿Crees que afecta algo o sencillamente no? Claro que sí, Nicole. Definitivamente, como hablábamos en el punto anterior, es en el preescolar donde se sientan esas primeras bases para el desarrollo de las capacidades, de las habilidades y destrezas del niño, lo que por consecuencia ante una inasistencia pueden producir problemas con ciertas destrezas como la concentración, el autocontrol, la atención, el desarrollo del lenguaje, las habilidades preacadémicas y sobre todo el desarrollo social, como lo hemos venido hablando, es tan importante. Entonces, fijémonos la importancia que tiene que el niño y asista pues al preescolar, porque es aquí donde se desarrolla prácticamente la mitad de su vida, así de sencillo, se desarrolla la mitad de lo que va a ser como ser humano, o la Sí, yo mitad estoy, prácticamente se va a desarrollar, yo creo que en un 90%. sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque por ejemplo en mi caso yo no fui al preescolar, yo ingresé creo que a los 8 años hasta el primero y sí veo que en cuanto a motricidad fina me faltó mucho. E incluso tengo un video por ahí en el canal de cómo hacer un gatico en plastilina con la profe Moni y me costó demasiado hacer la pincita, hacer todo el proceso. En lo personal, a ti, ¿tú sí viviste esa etapa de preescolar o una vez ingresaste a primaria? Pues Nicole, te cuento que yo pasé pues similar a ti, pasé por esa experiencia porque pues yo ingresé directamente a la primaria porque en mi caso pues me adelantaron para primero, yo no sé si era que era súper doctada o qué, pero el hecho fue que me adelantaron y pues me negaron pues la posibilidad de hacer un preescolar. Siento que sí, me hizo mucha falta porque hoy en día tengo muchísimos problemas. Uno de ellos es pues el no poderme ubicar a nivel temporoespacial. Me es difícil coordinar, agarrar pues el lápiz de una manera adecuada. Aquí estamos hablando del gesto de pinza, que es súper importante, motricidad fina. Entonces, fíjense las secuelas que puede crear en un niño el no asistir a un preescolar. Por eso recalcamos pues la importancia de que el niño realice su preescolar y viva como su proceso, porque es que muchos papitos cometen o suelen cometer el error de que no les gusta que los niños hagan un preescolar porque creen que es una pérdida de tiempo,
que los niños y las profesoras se la pasan es jugando, y creo que Así es una es. actividad, pues, bastante criticada porque, pues, el juego suele ser una actividad primordial en los niveles de educación inicial, sea preescolar, jardín o niveles inferiores. Entonces, por esa razón, pues, no suelen, pues, permitir al niño que asista a un preescolar, también, pues, porque no tienen los recursos, bueno, múltiples factores. El hecho es que como papás, hagamos, pues, el esfuerzo y nos concienticemos de la importancia que tiene el preescolar en el desarrollo del niño. ¿Te acuerdas que estábamos hablando sobre si la importancia de si el niño va o no a preescolar? Entonces, por ejemplo, en España, te voy a comentar un caso. En España, la educación obligatoria va hasta los 6 años. Entonces, allá papito, mamita no pueden obligar, el gobierno no los obliga a llevar al niño o que tenga el área de preescolar. En este caso hay una youtuber que yo sigo que se llama Sara Inistierra. Ella llevó pues la niña hasta los 6 años al colegio. En este caso ya entraría primero. Pero yo creo que, no sé tú qué piensas, que también si no se lleva al niño a preescolar o bueno, a todo este proceso, si el papito o la mamita tiene buenas bases para fomentar en el niño el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de la niña que te comento, ella reconocía los números, reconoce las letras, los colores, escribe su propio nombre, es, eso fue chistoso, escribe su nombre. ¿Tú qué crees que ahí está bien o mal? O sea, todo depende. Bueno, te voy a hacer una pregunta muy personal. Cuando tú seas algún día madre, ¿tú llevarías a tu hijo al colegio o simplemente tú, como eres licenciada, le enseñarías desde casa y después a los 4 o 5 años los envías al jardín? ¿Tú qué harías en este caso? Bueno, pues las dos partes son importantes, porque recordemos que como padres somos el primer ente en la educación de los niños. Algo similar me pasaba a mí porque justamente por eso a mí me adelantaron, les comentaba que a mí me habían adelantado de grado. Sí, Entonces, justamente fue por eso, porque mi mamá me enseñaba aquí que las vocales, que los números, me ponía a leer y a escribir al mismo tiempo. Entonces, creo sí. que eso fue lo que ayudó, pues, para que cuando yo entrara en un preescolar, la profesora, pues, viera que ya tenía esas habilidades desarrolladas y que, pues, bueno, no todas, pero habilidades desarrolladas. Entonces, pues, eso hizo que me adelantara, pero entonces ella no se fijó en como en ciertas habilidades que deben desarrollar los niños, sino que como ella vio que sabía leer y medio escribir, entonces, pues, de una vez me adelantó a primero, y realmente lo que pienso yo que me hizo fue un mal, y pues por eso recalco, pues, la importancia Sí. tanto del acompañamiento del papito en casa, que es lo más, mejor dicho, es genial que los papitos lo puedan hacer, y pues tanto obviamente la educación en que tienen ya los niños formalmente en un colegio. Obviamente, pues si los papás son docentes de educación inicial, pues va a ser mucho mejor pues la estimulación y el acompañamiento que les van a brindar, aunque eso nunca va a reemplazar pues la educación que ellos van a recibir en el colegio. Teniendo en cuenta que antes habías mencionado la motricidad fina, ¿tú crees que es importante desarrollarla? Porque nosotros muchas veces como docentes enviamos la tarea de vamos a rasgar el papelito, pegarle en la hojita. ¿Tú crees? Y los papás dicen, bueno, esa tarea para qué es, esa actividad para qué es. O sea, me toca hacerla a mí. ¿Tú crees que es importante desarrollar la motricidad fina en los niños? Claro que sí, Nicole, es de gran importancia la estimulación de la motricidad fina en los niños, sobre todo en sus primeros años de edad, ya que esa le permite a futuro pues tener un buen manejo de pinzas, es decir, pues una buena escritura, le va a permitir realizar movimientos precisos en su diario vivir. Esa estimulación se puede realizar tanto en casa como pues en el aula. Entonces, Sí. recordemos que el aprendizaje no se debe delimitar solamente al aula, sino pues que cualquier espacio diseñado estratégicamente
puede ser propiciador de esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, sobre la actividad que tú decías, la famosa actividad de los garabatos de bolitas y palitos, es una actividad muy criticada, pero realmente este es el sentido de esa actividad, desarrollar la motricidad fina en el niño y pues permitirle que vaya afianzando pues sus primeros grafemas. Lógicamente pues hay otras más actividades pues para este fin, no es la única, pero pues hay otras que también se pueden implementar. ¿Y tú crees, por ejemplo, pues yo no, como estamos comentando antes, yo no vi todo ese proceso como de que me ayudaran a desarrollar mi motricidad fina, pero ¿crees que esto implica que uno tenga buena letra? Pues te comento algo personal. Por ejemplo, en mi caso, como decía, no recuerdo que me hayan hecho actividad de motricidad fina, pero sí recuerdo mucho a una profesora, se llama Lilia María, ella nos ponía mucho a hacer letra cursiva. Entonces, pues no sé, tú me corregirás, dirás, no, eso no es nada que ver, o no sé, pero yo pienso y lo que durante el tiempo, como fui creciendo, que gracias a que ella me colocaba a hacer la letra cursiva, pues cojo bien el lápiz y también pues tengo bonita letra. No sé si tú creas que la letra cursiva puede ayudar en algo con la motricidad fina o si es un método que ya no se debe utilizar o que sí o que no. Pues a mí me pasó algo personal cuando estaba, de hecho, en mis prácticas, estaba en quinto semestre, no, cuarto semestre, sí. Estábamos, de hecho, viendo las primeras letras del abecedario, en este caso fue la letra P. En el colegio donde yo estaba realizando las prácticas, manejaban como los dos métodos de una, la letra imprenta y la letra, pues, cursiva. El niño, pues, ya conocía, pues, la letra y yo se la hice. Le hice tanto la P en imprenta como en mano escrita. Y pues el niño me sorprendió porque él se asustó y él me decía, no, profe, es que esa no es la P. Yo le decía, sí, mi amor, lo que pasa es que la P se realiza de esta otra forma también. Dice, no, esa no es la P es esta, esa no. ¿Qué me llevó a concluir? Que los niños suelen confundirse con ese tipo de letra. Lo que yo recomendaría es primero, pues permitir que los niños em, entretejan o desarrollen los esquemas pues de su abecedario nativo y pues ahí sí pues complementarlo Con la letra cursiva. con el desarrollo de la letra cursiva porque siento que, que sí puede ayudar a la motricidad fina, pero siempre y cuando ya el niño tenga, como les digo, esos andamiajes que ya haya desarrollado, pues su lenguaje nativo. Lo mismo suele pasar con el inglés, aunque pues no estamos hablando ahorita pues como muy a No fondo pasa nada. del tema, pero, pero sí también suele pasar lo mismo porque también suele existir como esa duda de en qué edad pues enseñar el inglés, entonces lo mismo suele pasar con eso. Pues yo recomiendo eso, primero enseñar al niño su abecedario pues nativo y pues ahí sí continuar complementando con la letra cursiva que también es muy importante. Aparte hoy en día es un método que ya no se ve porque por lo menos en mi caso, a mí sí me enseñaron en un inicio la letra cursiva, pero no la volví a aplicar, porque no, los colegios ahorita como que han perdido esa metodología de enseñanzas, es algo que se ha venido perdiendo. Sí. Bueno, acá para todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, les quiero compartir que pues hace poco yo subí un video al canal sobre guías para enseñar las vocales. Y acá mi colega me enseñó algo muy interesante. ¿Te acuerdas del orden de cómo enseñar las vocales? Entonces, la verdad, ni en el técnico ni ahorita que ya voy en la mitad de la carrera me habían enseñado de ello. Entonces, no sé si nos puedas compartir cuál sería el orden de cómo se debe enseñar las vocales, el orden preciso para ayudar en todo el proceso del niño. Bueno, Nicole, claro que sí. Bueno, pues muchas docentes solemos
caer en el error, yo también me incluyo porque cuando inicié también caí en ese error, de que empezamos, como la A es la primera vocal, entonces esa es la primera que se enseña, Sí. y terminamos pues con la U, porque pues A, E, I, O, U es el orden de las vocales que todos conocemos, pero algo que me enseñó mi maestra, porque eso no me lo enseñaron en la universidad, es que las vocales se deben de enseñar como por grado de dificultad. Volvemos y retomamos la famosa actividad de palitos y bolitas. ¿Qué es lo primero o cuáles son los primeros grafemas que realiza el niño? Las famosas bolitas y los palitos. La bolita, ¿qué vocal nos representa? Nicole, yo te pregunto a ti. ¿La vocal A? ¿Qué hice? La O. Ok, la O. Si ven que no sé el tema, no sé. Claro. Bueno, Nicole, yo te pregunto a ti, esa bolita que tú le enseñas al niño, ¿qué vocal puede representar o qué vocal representa? La O. Exactamente. Por ende, esa sería una de las primeras vocales que aprenden los niños. Entonces, si continuamos con el palito, ¿cuál sería la vocal que nos está representando el palito? Muy bien, la I. Ahí tendríamos dos vocales, la O y la I, y de ahí la importancia y como el origen de esa actividad de los palitos y bolitas. Muchas personas las critican, pero fíjense, nos permite desarrollar la motricidad fina y nos permite pues aprender o dar una iniciación a las vocales. Entonces retomamos, las vocales se enseñan por grado de dificultad. Tenemos con la actividad la O y la I. Bueno, entonces por ende sería la tercera vocal que nosotros enseñaríamos. ¿Cuál sería la siguiente? La U. Y la última, que es la que mayor grado de dificultad La representa E. a los niños, la EMU, porque pues para ellos el ubicarse en un renglón pues es un poco complejo, entonces por eso la E es la última vocal que se enseña. Y también como la dirección, ¿cierto? Para que ellos se ubiquen cómo va la dirección en que va la E. Súper interesante. Muchas gracias por enseñarnos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo también. Claro que sí. Aleja, con todo esto de la pandemia, con todo lo que está pasando ahorita, ¿cómo crees que esto ha afectado a la educación y cómo crees que esto va a afectar la educación en sí? Bueno, pues gracias a esa situación de la pandemia, pues la educación se ha visto muy afectada y pues yo creo que en eso estamos de acuerdo porque tanto los docentes como los estudiantes tuvimos que adaptarnos a un nuevo modelo de enseñanza, aprendizaje, renovar la manera en la que nosotros como docentes enseñamos y pues los niños renovar la manera en la que ellos aprenden porque no es lo mismo estar en el salón todos juntos a aprender por detrás de una pantalla. Entonces, esto ha sido pues un gran reto y yo creo que seguirá haciéndolo porque es un poco incierto el futuro pues con toda esta situación. Lo único que nos queda es que debemos prepararnos y replantear nuestra manera de enseñar y de innovar en nuevas estrategias, en nuevas metodologías, porque de aquí recalco pues la gran importancia que tienen las TICs. Muchas veces las personas utilizan el computador, el celular para escuchar música, para pues chatear, pero realmente el valor de las TIC trascienden, es de acuerdo pues a la utilización, el valor que pues estas herramientas tengan. Entonces pienso que ahorita el valor que ellas están obteniendo pues es que nos están permitiendo en este momento no solo comunicarnos, sino también están permitiendo esa continuidad del proceso de educación. También creo que todo esto que ha pasado en cuanto a la educación, tristemente abre como esa brecha para que exista más deserción estudiantil. Y más en preescolar, porque por lo mismo que hemos venido hablando, de pronto muchos padres no se dan cuenta de la importancia de esta etapa en cuanto a sus hijos. Exactamente. Y entonces dicen, bueno, tú estás en preescolar, estás en kinder, te saco el jardín y el otro año pues comienzas otra vez. Entonces creo que eso ha afectado mucho. Obviamente uno entiende que hay papitos que no pudieron seguir pagando si es en un jardín privado. También pienso que toda esta pandemia nos enfrentó a algo que
que siempre ha estado ahí, pero que nosotros nunca nos dimos cuenta. Sí. Que es aquellos niños que estudian en veredas, aquellos niños que no tienen las mismas oportunidades que todos de tener su computador, de tener su celular último modelo. Entonces creo que en cuanto a eso, y creo que también no estábamos ninguno preparados para ellos, ni los docentes, obviamente los padres de familia. Mucho menos los niños. Exacto, ni tampoco la Secretaría de Educación, teniendo en cuenta que todo lo que es la malla curricular, todo lo que la metodología del colegio, todo eso, bueno, digamos, hablemos de la malla curricular, ¿no? Que viene teniendo en cuenta los parámetros del gobierno en cuanto a educación, del Ministerio de Educación, y el colegio pues lo adapta según la metodología que tenga. Si siempre se está así, cómo esto realmente nos afecta a todos. Y por ejemplo, Aleja, ponte a pensar, o sea, muchos docentes se quedaron sin empleo, Trabajo. ¿sí? Sí, yo formo parte de ellos. Igual yo. Por ejemplo, ponte a pensar, por ejemplo, pues Dios quiera que no, el otro año se siga educación virtual. Creo que va a ser muy difícil porque imagínate que digan, no, la educación va a ser virtual, pero los papás sí o sí tienen que ir a trabajar. ¿Tú cómo crees que ahí va a afectar al niño, al padre? Pues yo creería que efectivamente los niños van a ser los más afectados porque pues ya el papito pues no va a contar con tiempo para brindarle acompañamiento y es que aquí ya no estamos hablando solamente del acompañamiento pues escolar, sino del acompañamiento pues que como niños ellos necesitan sus atenciones, sus cuidados. Recordemos que yo les mencionaba al inicio que nosotros no solo vamos a dar las clases, sino que atendemos al niño. Lo mismo sucede en casa, porque los papitos ahora tuvieron que cambiar a profesores. Entonces, ellos, obviamente, al tener pues esa obligación, pues su empleo y toda esta cuestión que todos, yo creo que la tenemos, pues va a propiciar pues que el niño quede como ahí en esa brecha de qué hacer con él. Eso es verdad. Lo más triste es que esa es una problemática que pues a la larga va a generar más deserción. Eso es muy cierto. Y yo creo que también lo he hablado con otras colegas. Toda esa pandemia también hizo que los padres de familia valoraran la labor del docente. Sí, eso es Y verdad. a nivel general, ¿no? Pero pienso que no es por darse uno de sufrido, vamos a aclarar acá. Pero en cuanto a preescolar, el área de preescolar, porque la gente o los papitos pueden pensar que eso es súper fácil, ir a Eso lo llenar. juzgamos. Exacto. Sí, Entonces, yo creo que ahí ellos también aprenden de todo esto, la importancia del preescolar, de cómo las docentes desarrollan todos los temas para que el niño pues desarrolle todas las capacidades que antes estábamos hablando. sí. Aleja, continuando con todo lo pedagógico, ¿tú qué crees que es mejor, la educación tradicional o la educación moderna? ¿Cuál te gusta más? Bueno, claro que sí, Nicole. Primero habría que aclarar pues la diferencia entre la educación tradicional y la educación moderna. Primero que todo, debemos de tener en claro que la educación tradicional se basa principalmente en qué, en un modelo de transmisión de conocimiento y de memorización, donde el docente es que un agente activo, es decir, que solo el docente habla, participa y pues ya el estudiante es un agente pasivo que solamente escucha y pues está sumiso a lo que diga el docente. Y pues ya en la educación moderna se cambian los papeles porque ya aquí se da como más prioridad al aprendizaje del niño, entonces ya el niño es quien participa, ya pasa a ser un agente activo, el docente es un observador, un facilitador, es el intermediario entre la participación del niño y su aprendizaje. Entonces, para una adecuada educación en Sí, esta educación moderna, lógicamente pues hay que interesarnos más es en el niño porque es él quien debe de participar, quien debe de interactuar. Recordemos a María Montessori que nos dice que es gracias a la interacción con el entorno que se da el aprendizaje. Entonces, eso es fijémonos verdad. pues la importancia de la educación moderna y pues por ende, para mí es mucho mejor la educación moderna. Aquí ya hablamos pues de una pedagogía activa. Estoy de acuerdo contigo. Creo que la educación moderna hace que los niños sean más felices en todo su proceso
de Claro, aprendizaje. Hacen que sean más libres, que puedan dar su opinión como sujetos de derecho que son. Entonces me parece muy bonito todo lo que tiene que ver con la educación moderna. exactamente, sí. También creo que la educación moderna nos ayuda a potencializar aquellas áreas que más le puede gustar a un niño, ¿sí? Por ejemplo, el niño que le encanta el arte. Entonces, aquellos niños que tienen la oportunidad de hacer su preescolar en aquellos jardines que manejan la teoría del juego o que manejan las inteligencias múltiples, todos estos espacios y esta enseñanza como tal le va a ayudar a potenciar ese aspecto, ese talento, por ejemplo, del arte o si le gusta la música. Claro que sí. Sí, es Bueno, que como docentes, nosotros en el aula detectamos, a mí me pasó que había un niño, eso se da pues más que todo es por el tipo de aprendizaje que el niño tenga, eso se llama metacognición, es la manera en la que nosotros aprendemos. Entonces, como docente nosotros identificamos que el niño que escucha mejor, que el niño que aprende viendo, que el niño que aprende haciendo. Entonces, lo mismo sucede pues en el caso del niño que le gusta el arte, él aprende pues haciendo. Entonces, como docentes pues debemos de observar pues todas esas pequeñas cosas y así pues ir mejorando ese proceso pues de aprendizaje en los niños. y bueno, ya yéndonos más avanzaditos en la educación, ¿tú crees que realmente en la educación nos preparan en esas competencias para la vida, para el trabajo, ya cuando estamos en bachillerato o en primaria, o solamente esas nos ayudan a desarrollar esas competencias para la vida cuando hacemos un técnico o algo profesional? Efectivamente, Nicole, pues yo pienso que a nosotros nos educan para la vida. Si nosotras nos remitimos al colegio, nos enseñaron qué, valores, conductas, moral, nos enseñaron cómo actuar, cómo solucionar problemáticas. Entonces, esto se debe a porque la educación es muy diferente tanto para la vida como para el trabajo. La educación del trabajo es cuál, la que tiene como fin desarrollar las capacidades y habilidades en los educandos para desarrollar una función productiva dentro de una empresa. Entonces, por ejemplo, a nosotros en el colegio no nos enseñaron a ser profesoras, nosotros aprendimos a ser profesoras fue estudiando, en tu caso, pues ahorita estás en pedagogía infantil, en formación, yo ya soy licenciada, entonces pues nos enseñaron como esas habilidades, pero no en el colegio, sino en un, en un espacio pues de educación superior. ¿Tú crees, bueno, en este caso que sí, bueno, nos educan para la vida, pero tú crees que sí también nos educaran en cuanto a, te comento, por ejemplo, en Alemania, allá manejan diferentes tipos de educación, diferentes niveles. Y hay un nivel que es como el más avanzado, que en los últimos 2 años a ellos los preparan en cuanto a lo que quieren estudiar. ¿Tú crees que esto sería bueno o malo? Pues yo también había oído ese tipo de educación en Japón. De hecho, en Japón a los niños de 2 años, los primeros juguetes que les ponen son licuadoras, son radios, que ellos las desarmen y las armen. Si ellos ven que el niño le gusta mucho la matemática, solo le dan matemática, o sea, no le dan materias, no le dan nada, lo orientan solo a la matemática. Pues yo creería que, pues en parte sí, en parte no, porque como seres humanos, no solo necesitamos sabernos desarrollar como seres pues productivos y desarrollar nuestras habilidades y capacidades, sino que también somos seres de valores, seres pues sociables, entonces necesitamos interactuar con el otro, necesitamos aprender valores como el respeto, necesitamos tener pues creencias, o sea, son muchos factores que como seres humanos debemos desarrollar y que no debemos limitarnos solo como a por ejemplo, yo soy buena en matemáticas, entonces me voy a dedicar a formarme en matemáticas y me voy a olvidar de los valores, me voy a olvidar de todo. Es importante, sí, tener como actividades complementarias, pensaría yo, que refuercen esas habilidades innatas del niño. Por ejemplo, el niño que le gusta la música, que le gusta tocar guitarra, Sí. se practica en sus tiempos libres guitarra, el niño que le gusta la natación, o sea, el deporte, que practique en sus tiempos libres también el deporte. De esa manera podemos contribuir como a potencializar esas capacidades y esas habilidades y pues a contribuir a ese desarrollo pues de una educación
para el trabajo. Aleja, ¿tú crees que, bueno, como sabemos, la tecnología avanza, todo avanza? ¿Tú crees que la educación ha avanzado? Yo pienso que sí, efectivamente la educación avanza porque cada vez hay más personas que enriquecen el campo con sus metodologías e ideales. Por lo tanto, pues con el paso del tiempo se van actualizando las metodologías y pues las estrategias que como docentes venimos implementando pues en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, un factor que hace que la calidad de la educación se vea afectada es principalmente por los problemas inherentes a la región, por ejemplo, la falta de recursos en diversas áreas, pues la violencia, el clima escolar, o sea, hay muchos factores que hacen que la calidad de la educación pues se deteriore. Y pues yo creo que en ese sentido la situación que se presenta es que la baja de la tasa de escolaridad, o sea, hay desescolarización, sobre todo hablábamos en el preescolar y pues en el primero, en el grado primero, que también es un grado pues muy importante porque se da ese paso del preescolar a la primaria. Entonces, fijémonos todos los factores que pueden contribuir a que la educación pues baje pues en su calidad y que como padres y como docentes debemos concientizarnos en la manera pues en cómo estamos enseñando y cómo estamos educando. Y es que recordemos que la importancia del preescolar, lo que hablábamos en el primer punto, en el preescolar y en esa etapa de la niñez o de la infancia de los niños es donde se da ese primer contacto con el entorno. Entonces, pues volvemos a lo mismo, la importancia que tiene el preescolar. Y acá tú crees, pues pienso yo que independientemente de todo las metodologías, que los profesionales pues nos estemos preparando en diferentes áreas. Hay muchos colegios que son especializados en María Montessori, teoría del juego, pero ¿tú crees también el Ministerio de Educación debería cambiar como algunas cositas de todos sus ítems, o sea, lo curricular? Porque vamos a hablar sinceramente en cuanto a los colegios que son públicos, la educación es muy tradicional. Lo que pasa es que en los colegios públicos el factor que pues como que interviene ahí es el hacinamiento, o sea, que hay en un salón demasiados estudiantes, entonces eso hace que la educación pues se deteriore un poquito porque pues al haber más estudiantes pues el docente no va a poder prestarles pues como atención a los desarrollos de los procesos de los estudiantes como se haría pues con un grupo pequeño que ya la educación es como más personalizada. Bueno, entonces estábamos hablando de metodología, de pedagogos. Aleja, a ti, ¿cuál es tu pedagogo o pedagoga favorita y por qué? Bueno, pues para mí una pedagoga que me parece excelente y que con la que me identifico, pues no podría ser ninguna otra que María Montessori. También pues perteneciente, como ya lo hemos hablado a través de todo el video y pues del audio para las que nos están escuchando, perteneciente al constructivismo y a la escuela activa. Recordemos que se basa en el aprendizaje del niño con el medio, también lo hemos recalcado mucho, que el niño aprende gracias a las experiencias vividas y sus interacciones con el mundo, es decir, aprende pues haciendo, viviendo, gracias a sus experiencias. Su metodología, pues también me preguntabas de la metodología, se centra en el aprendizaje del niño y sitúa al docente como un observador, que ya también lo habíamos mencionado, Sí. y pues es mediante esta observación que el educador puede adaptar el entorno y ajustarlo pues al nivel del desarrollo del niño. Entonces, aquí María Montessori hace como énfasis en los llamados rincones, que el rincón del juego, que el rincón de lectura. Entonces, volvemos a lo mismo, cada uno pues con un objetivo de potencializar una habilidad, una destreza diferente, pero se centra en lo mismo, que es en la interacción con el entorno. Bueno, pues del niño con el entorno. Sí, todo esto hace que exista un aprendizaje con significado, ¿sí? Que no solamente el niño entienda que tiene que aprender porque tiene que aprender y ya, sino que su aprendizaje también va a tener en cuenta su vida cotidiana. Se basa en la realidad, exactamente. Exacto, sí. Ahora que mencionas ese punto, Nicole, quiero recordar una lección de mi profesor de lógico matemático en una materia que vimos en
la universidad, él decía que debemos enseñarle al niño es desde la realidad, que si como docentes vamos a enseñar, por ejemplo, los animales de la granja, llevar un patico para que los niños lo vean, que si nosotros estamos enseñando el número uno, no solo decirle al niño, bueno, es que imagínense el número uno o este es el número uno, no, de hacerle comprender al niño que ese número uno nos va a significar o nos va a comprender una cantidad y no solo enseñarle a memorizar o a imaginémonos tal cosa, no, es enseñarle al niño desde la realidad y lo último que se hace es ir ya a lo abstracto, o sea, a lo escrito. Aleja, ¿tú crees que desde que estudiaste tu primaria y tu bachillerato y el proceso ya cuando comenzaste a estudiar tu carrera profesional para ser docente, en todo eso, ha evolucionado, ha cambiado algo la educación o sigue igual? O sea, como a ti te enseñaban, a como enseñan ahora y a como a ti te dijeron, es que tienes que enseñar tal tema con esta metodología porque el niño va a aprender mejor o ¿qué piensas referente a ello? Bueno, pues yo pienso que sí y no. Bueno, sí, porque efectivamente, como mencionábamos también en un punto anterior, cada vez más personas, más pedagogos enriquecen este campo pues con sus metodologías, con sus ideales y pues han avanzado de cierta forma pues las técnicas, las metodologías y las estrategias de enseñanza. Aparte pues si le agregamos el boom de las TIC, pues es como un campo que le da como ese plus a la educación y de contribuir mejor pues al aprendizaje de los niños. Sin embargo, yo creo que muchos colegios siguen pues basándose en una educación tradicional, muchas veces o por falta de conocimiento o por pereza pues de querer innovar, como hay profes que de pronto, no estoy diciendo que todos, están acostumbrados pues a enseñar de una manera, entonces ya ellos no cambian pues su forma de enseñar y se quedan como que ahí y pues creo yo que es ahí donde la educación tiende como a estancarse, o sea, a pesar de que sí avanza, ha avanzado efectivamente, la educación se estanca pues por ese como pensamiento de ciertos docentes que tienden como a, así aprendí yo a enseñar, así me quedo. Entonces, de ahí la importancia pues de prepararnos, de estarnos actualizando, de, de aprender cosas nuevas con el día a día y pues volvemos a lo mismo, replantear nuestras formas de enseñar, nuestras técnicas, nuestras metodologías, que pienso yo que esa es como la enseñanza que nos dejó toda esta situación de la pandemia. No sé qué piensas tú, pues. Pues yo creo que sí, obviamente la educación ha cambiado demasiado y, y todo, no solamente se puede, por decirlo así, echar todo el peso encima a la institución o a la Secretaría de Educación, sino también a los docentes, Como porque docentes tenemos esa responsabilidad. de prepararnos, de estar innovando. Y yo creo que ahí va lo que hablabas tú de la vocación, de esa pasión. Cuando nosotros tenemos eso, nosotros nos preocupamos por mejorar cada día, por aprender, para lo que nosotros le vayamos a dar a esos, el conocimiento que se le vaya a impartir a esos niños sea De valor. de valor. Pero lo que, por ejemplo, lo que yo antes decía, sea un conocimiento que, sea una educación que, yo algo que aprendí de una docente, ya se llama Daniela Uribe, que la educación, durante todo ese proceso, el niño sea feliz. Exactamente. El niño se goce todo ese aprendizaje. Y yo creo que, no estoy diciendo que todos los docentes, pero lo que tú decías, muchos docentes pues que llevan años y años ejerciendo, como todavía utilizan su misma metodología, lo tradicional, por eso es que de pronto los niños o los adolescentes, no los estoy excusando, ¿no? Porque pues el que quiere lo hace y ya. Pero muchos niños llegan ya al bachillerato y no quieren seguir estudiando, no le dan la misma importancia, porque dice, bueno, y un ejemplo, ¿para qué me va a servir las matemáticas en la vida? Yo quería escuchar a una persona, a uno le enseñaran las matemáticas para todo lo que le sirve a uno en la vida. O sea, no se las enseñan a uno de una forma que lo enamoren a uno de, por ejemplo, de las matemáticas o de la historia. Es que ahí es donde está la clave, Nicole, que como docentes no solo debemos de impartir la clase, sino que debemos de generar como ese agrado en el niño, que si estamos dando una clase de lectura, generar ese amor, ese agrado por la lectura, que si de pronto el libro es gordito, decirle a los niños, mis amores, el libro es gordito, pero está muy bonito, van a aprender, van
a conocer estas cosas, o sea, es como motivarlos y generarles en ellos ese agrado por el aprender. Entonces pienso que eso es como más que como para que los niños aprendan, o sea, es como una responsabilidad de docentes generar ese agrado por la educación y por el aprender. Antes de finalizar el audio estos videos o este video, Aleja, ¿cómo te podemos encontrar en YouTube, en tus redes sociales? Claro que sí, Nicole. Pues nuevamente, pues quiero darle las gracias a todas las personas pues que nos están escuchando, que nos están viendo y pues a ti, Nicole, por esta invitación. Es un honor estar aquí pues en tu canal compartiendo pues experiencias pues junto a ti y pues obviamente junto a todas estas personitas hermosas que nos están viendo. Claro que sí, para los que pues les interese el contenido pues pedagógico y de actividades para docentes, me pueden encontrar como María Alejandra Chacón en YouTube y pues en Instagram de la misma manera como María Alejandra Chacón y en Facebook de la misma manera como María Alejandra Chacón. Pronto estaré elaborando una página pues donde van a poder encontrar cursos, así que pues si les interesa pues en cualquiera de mis redes sociales pueden encontrar información al respecto. De igual forma, no olviden que en YouTube a mí me encuentran como la profe Nicole y debajo en la descripción del video voy a dejar el link para que puedan acceder fácil a las redes de María Alejandra, a su YouTube. De igual forma, Alejandra, te quiero agradecer por aceptar la invitación. Fue muy grata, aprendí demasiado. Y ante todo, siempre había escuchado que en esta plataforma de YouTube se hacían amigos o se encontraban personas como afines y como que ella te expresaba por medio de WhatsApp. Creo que así nos ha pasado, nos hemos caído muy bien. Aparte pues que tenemos obviamente en común lo de que somos colegas, somos docentes, iba el enseñar, el estar aprendiendo constantemente. Y nuevamente muchas gracias por acceder a esta invitación. Espero que pues más adelante me puedas acompañar nuevamente en otros capítulos de YouTube, de Spotify, con otros temas. Muchas gracias. Pues también espero pues haber contribuido pues de alguna manera pues con todas mis experiencias, con todo lo que pues estuvimos hablando, para que ustedes puedan, si son docentes o papitos, pues mejorar ese proceso de formación para las que son docentes, que sepan pues a qué se están enfrentando, porque muchas veces no, cuando estamos en la universidad no nos cuentan de ciertas cosas, entonces pues qué bueno, como tú decías, que se puedan generar estos espacios entre pues colegas para poder así ayudar a otras docentes, a los papitos y pues justamente esta es la riqueza de las TICs. Muchas gracias, Aleja. Que Gracias, Dios te Nicole. bendiga y estamos hablando. Igualmente, un abrazo para ti. Dios te bendiga y Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias.